Bueno, un vídeo un tanto improvisado, en medio de un previaje que no me permite estar en los próximos días ahí en el canal, pero bueno, no quería perder la oportunidad para grabar este pequeño vídeo que seguro que sirve técnicamente al compañero Jorge que me esté sustituyendo ahí a los mandos para dar un pequeño descanso y también para poder analizar uno de los países que menor seguimiento genera dentro del continente latinoamericano, pero que va a ser uno de los protagonistas en este 2024, que es Uruguay. Y es que Uruguay afronta elecciones este año, elecciones presidenciales, en lo que podría ser el final de ese gobierno de la derecha uruguaya de la calle Pou, que en cualquier caso él no va a seguir porque la reelección inmediata en Uruguay no está permitida, pero quizá ni siquiera sigue quien sea designado como su sucesor en las primarias del Partido Nacional, que son muy prontito, en apenas un par de meses. Son las primarias en general en todos los partidos del país. Es una primaria centralizada, un poco similar a lo que hay en Argentina, aunque no exactamente lo mismo. Lo que sucedió, ya sabéis, 3 legislaturas, 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio de la izquierda uruguaya, primero con Tabaré Vázquez, después con Pepe Mujica y luego de nuevo con Tabaré Vázquez, ¿no? Desde el año 2004 hasta el año 2019, 3 quinquenios consecutivos en los que la izquierda uruguaya se sumó un poco a lo que era esa marea rosa latinoamericana, ¿no? Ese ciclo de gobiernos de las izquierdas, bueno, definidas de muchas maneras, ¿no? Con muchos adjetivos, izquierdas populares, izquierdas antiimperialistas, izquierdas propulsoras de un desarrollo autocentrado, bueno, quien quiera las definirá de distinta forma, ¿no? En cualquier caso, lo que sucede este año es que las encuestas llevan desde hace probablemente más de 9 o 10 meses vaticinando que el Frente Amplio se encuentra en muy buen estado electoral. Recordemos que las elecciones van a ser en octubre, es decir, que todavía queda tiempo, todavía pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar muchos números, pero la tendencia es esa. Hay que tener en cuenta, eso sí, que todas las encuestas hasta ahora se están dando sin que esté claro quién va a ser el candidato por ninguno de los bloques. Eso podría, desde luego, cambiar en el momento en el que tengamos esas definiciones, ¿no? Pero bueno, por ahora lo que desde luego efectivamente muestran las encuestas es que el Frente Amplio está en niveles de apoyo similares a los que obtuvo en 2004. Recordemos las encuestas a una foto fija. A día de hoy ese es el apoyo que estaría obteniendo el Frente Amplio, mientras que el Partido Nacional, el partido de la calle Pou, estaría en niveles entre el 20 y el 25%, ¿no? Estamos hablando de unas cifras que podrían ser incluso el peor resultado del Partido Nacional en mucho tiempo. Pero aquí hay que entrar a matizar una cuestión, o dos cuestiones más bien. En primer lugar es el propio sistema electoral uruguayo. No hay victoria en primera vuelta si no hay un 50%. No es como otros países latinoamericanos donde pues si obtienes más de un 40 o un 45%, pero sacas una ventaja determinada al segundo clasificado, ya ganas en primera vuelta. No, en Uruguay no. En Uruguay solo hay una fórmula para ganar en primera vuelta, que es superar el 50%, 50 más 1, ¿no? que se suele decir. No hay por ahora ninguna o prácticamente ninguna encuesta que le esté dando estos números al Frente Amplio, que esté dando que ganen en primera vuelta. Lo que sí le están dando es que sacaría un mejor resultado de lo que obtuvo en 2019 en la primera vuelta. Allí, en aquella cifra, el Frente Amplio, con Daniel Martínez como candidato, tuvo poquito más del 39% y en la segunda vuelta se quedó a las puertas, un poquito más del 49% frente al casi 51% de la calle Pou. Sin embargo, ahora, bueno, la cifra nos daría más o menos un 42, 43, 45, 46% en primera vuelta, lo que a priori abre las puertas a una probable victoria del Frente Amplio en el balotaje. Pero como digo, no es segura porque recordemos lo que ocurrió en el año 2019, ¿no? Daniel Lacalle Pou pasa a segunda vuelta con un 29%, si no me equivoco fue ese el dato, o aproximadamente. Y bueno, negocia el apoyo del resto de partidos de la derecha. Estamos hablando del Partido Independiente, del Partido de la Gente, el propio partido, el histórico Partido Colorado, y también del propio bloque de la derecha radical uruguaya, de la forma uruguaya de la ola de derechas radicales latinoamericanas, que es Cabildo Abierto con el liderazgo de Guido Manini. Negocia el apoyo de todos estos sectores para la segunda vuelta y el apoyo explícito de todas las figuras dirigentes de estos bloques es lo que permite que la calle Pou gane por ese estrecho margen en segunda vuelta. Y a posteriori lo que se dio fue una cosa que no es muy común en América Latina, es prácticamente una rara avis, ¿no? Que es un gobierno de coalición, pese a que el presidente haya llegado a la presidencia, bueno, pues por una elección presidencial, justamente propiamente dicho, que no te otorga la necesidad de hacer coaliciones, no es un sistema parlamentario como los sistemas europeos. Sin embargo, como contraparte, como contrapago, por así decirlo, del apoyo que le dieron estos partidos en la segunda vuelta, la calle Pou introdujo
a múltiples cuadros técnicos y políticos de estos partidos como miembros de su ejecutivo, como ministros, como subsecretarios, como de distintas formas, en lo que se ha venido a llamar la coalición multicolor. Entonces sí, el Frente Amplio parte con ventaja. El escenario más probable es que el Frente Amplio salga primero en primera vuelta, que el Partido Nacional por debajo del 30% quede segundo y que ahí se reedite lo mismo que sucedió en el 2019, que el resto de partidos de la derecha y la derecha radical uruguaya apoyen al Partido Nacional, apoyen al candidato, a quien sea el candidato del Partido Nacional, y que este, según lo que nos dicen las encuestas, no llegue a superar el 50%, sino que lo haga el Frente Amplio y que vuelva la izquierda a gobernar en Uruguay. Esos son un poco los escenarios, ¿no? O victoria del Frente Amplio o la reedición del gobierno de la coalición multicolor. No hay más opciones ahora mismo en Uruguay. Y como cierre, como apunte, todo esto, como digo, se tiene que definir en las primarias. El Frente Amplio ahora mismo tiene por delante ese proceso con dos nombres, Yamandu Orsi y Carolina Cose. Yamandu Orsi, miembro del MPP, línea continuista de lo que fue Pepe Mujica, en esa, digamos, esa interna permanente del Frente Amplio, un bloque de izquierdas muy, muy, muy amplio, como su propio nombre indica, muchas organizaciones, muchas tendencias de la izquierda nacional, socialdemocracia, izquierda revolucionaria, marxismo-leninismo, trotskismo. Bueno, en esa interna, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica no formaban parte, por ejemplo, del mismo espacio, ¿no? Bueno, pues este Yamandu Orsi, que es la figura, el intendente gobernador de Canelones, si no recuerdo mal, es básicamente la figura que parte con ventaja en las encuestas para las primarias. Pero no muy lejos está Carolina Cose, actual intendente de Montevideo. Montevideo, una ciudad, una capital, sabemos, tendente al voto de izquierdas, ¿no? Muy tendente al voto de izquierdas históricamente. Bueno, ella está apoyada por sectores de la izquierda revolucionaria del Frente Amplio, del Partido Comunista de orden marxista-leninista e incluso de los sectores trotskistas del Frente Amplio. Esos son un poco las dos figuras destacadas y, por extensión, y cruzando con las encuestas, una de esas dos figuras políticas muy probablemente sea el próximo presidente del Uruguay. Hasta aquí, bueno, esta cuñita, ¿no? Que dejo por aquí. Creo que es interesante, un país al que hay que seguir de cerca. Uno de los protagonistas en la región en este 2024, después de las elecciones que ya tuvimos en El Salvador, después de las elecciones que vamos a tener en México y de otras citas electorales, la interna del MAS en Bolivia. Bueno, un año de lo más interesante en la región y donde Uruguay puede retomar la vía de izquierdas que supo tener entre 2004 y 2019. Así que, nada, con eso me despido y, bueno, que sigáis aquí con el directo, chicos. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de esta pequeña cuña uruguaya de Edu. Estamos aquí con Alejandro y José, que como habíamos adelantado anteriormente, os van a hablar sobre los resultados de las elecciones en El Salvador. Así que os dejo con ellos y bueno, ya el micro es vuestro, chicos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya veo que ha habido mucho movimiento con el tema de Ucrania y como he visto, las subs se han disparado hacia la meta, así que creo que tenemos que actualizarla, Jorge, y mientras, pues nosotros daremos estas pinceladas de lo que ha ocurrido ya después de semanas esperando los resultados definitivos de las elecciones en El Salvador. Hemos estado haciendo un seguimiento bastante intenso de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Sabéis que se han producido al mismo tiempo y que son muy importantes en lo que es la carrera política de Nayib Bukele por dos motivos. Por uno, el hecho de que la presidencia se ha podido renovar, se ha podido renovar el mandato de Bukele a pesar de que no existía una base legal previa para hacerlo y se ha tenido que crear un mecanismo ad hoc que, bueno, pues ha permitido que Bukele se pueda presentar porque realmente tiene la popularidad suficiente como para, como veis, arrasar con esos, bueno, pues lo que veis ahora mismo en pantalla, 1.600.000 votos en las presidenciales, pues sacándole 1.500.000 a su siguiente rival. De modo que, bueno, era evidente que si conseguía el mecanismo legal para poder presentarse, arrasaría. Y por otro lado, las parlamentarias, que son importantes por el otro motivo que vamos a comentar, que básicamente es cómo Bukele durante estos años ha conseguido concentrar gran parte del poder en torno a la figura presidencial y concretamente la suya. De hecho, en su momento, que no controlaba la Cámara, fue con los militares a la propia Asamblea Legislativa
y desde entonces se han empezado a denunciar persecuciones desde algunos sectores de la oposición que están sufriendo, según ellos, por parte del nuevo establishment institucional del Salvador. Como bien nos decís en el chat, todo esto lo tenemos en el último artículo que hemos publicado, en el que se repasa cómo ha sido el proceso electoral y que bueno, pues tenéis en la página web disponible después de todo este tiempo que hemos estado esperando para poder dar la actualización completa con los datos definitivos. Y ahora pues procedemos un poco a explicarlos con nuestro compañero José, que está aquí conmigo. Bueno, ¿cómo estás, José? Vamos a comenzar haciendo un repaso de estos datos y lo que implica para El Salvador. Pues sí, sobre todo yo creo que destacaría mucho el tiempo que hemos tardado en obtener los resultados. Yo, no sé, me esperaba un proceso más ágil, pero se ha visto bastante salpicado por la polémica, por sospechas de posibles fraudes, pero bueno, por lo menos 2 semanas después ya tenemos resultados claros. Ujú. Bueno, pues aquí veis, como digo, los resultados. Es que es un poco curioso, ¿no? Porque a pesar de que aquí vemos al FMLN como segunda fuerza en las presidenciales, con la figura de Manuel Flores, no sé si esto está actualizado, el dato de las legislativas han sido muy llamativo, porque si bien en las presidenciales el que gana es el presidente y punto, no hay ningún tipo de reparto, en la Cámara, como decía, clave para esa concentración de poderes que al principio no controlaba, empezó a controlar después de esas elecciones en las que la oposición denunció bueno, que Bukele estaba persiguiéndoles la presencia de los militares. Ahora esa mayoría que tenía en la Cámara se ha convertido en una supermayoría, porque ha conseguido 54 escaños, dejando solamente 6 de estos 60 totales a otros partidos políticos, y eso que digo que llama la atención como, bueno, si no me equivoco, estos datos están actualizados, me parece que tenemos muchos datos ahora mismo de cómo está conformado el gobierno, la Cámara legislativa, que no me salía, y bueno, pues no sé si es que estos datos están actualizados de verdad, José. Ahora mismo no tengo el dato en la cabeza. Si los tienes tú a mano, estaría muy, muy bien. Bueno, a ver, la cuestión del Frente Martí, de que no esté presente en la Cámara, se debe a que no llegó al 3% de los votos. Entonces, por eso, de hecho, no solamente el Frente Martí, sino también el partido Gana, que es con el que Bukele llega, bueno, con el que Bukele se presentó por primera vez a las elecciones porque su partido Nuevas Ideas todavía no había recibido la aprobación oficial, también ha quedado fuera. Obviamente llama más la atención que el Frente haya quedado fuera porque básicamente esto es algo histórico que en este caso uno de los dos partidos históricos de El Salvador pues haya quedado, o sea, no que haya perdido las elecciones, sino que directamente no tenga ningún tipo de representación. Y sobre todo, yo destacaría otra cosa más y es el hecho de que ahora, a comienzos de marzo, hay unas elecciones municipales. Es decir, que prácticamente no van a tener mucho tiempo de reacción para salvaguardar un poco la cara y pues una legislatura fuera de la Asamblea y posiblemente fuera de muchos de los municipios, pues realmente creo que les puede dar en la línea de flotación y creo que puede incluso llegar a afectar a la propia supervivencia del partido. También, por un lado, es cierto que Bukele ya de por sí iba a arrasar, ya un poco era lo que preveíamos, lo que pasa que vamos a decirlo así, ese tsunami se ha visto de alguna forma reforzado por ciertas reformas previas que se han hecho del sistema electoral, mismamente con un cambio de fórmula a la hora de calcular o de escrutar los votos, como es pasar de la fórmula de ARE a la fórmula de OND.
Y aparte, el tema de la reducción de parlamentarios. Anteriormente teníamos 84 y ahora pues hemos bajado a 60. Entonces, complica mucho, en este caso, el acceso a lo que viene siendo la Cámara y, sobre todo, y esto sí quiero destacarlo, esta combinación de factores, el apoyo masivo por un lado a Bukele y estas reformas consiguen darle a Bukele, por un lado, la mayoría simple, que estarían 31 diputados en este caso, y las dos mayorías calificadas, tanto la de 2/3, que se situaría en los 40 diputados, como la de 3/4, que estaría situada en 45 diputados. Tiene 54, así que va sobrado. ¿Esto por qué es importante? Porque le permite, básicamente, poder aprobar préstamos, le permite también seguir aprobando los regímenes de excepción, la renovación o la declaración de un nuevo estado de excepción, eh, fiscal, elegir fiscal, tema de emisión de deuda, cuestiones relacionadas con el Tribunal Supremo Electoral, el de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia. Es decir, le va a dar una manga ancha, pero vamos, súper importante, ¿no? Sí, aquí hay varios temas interesantes que son los que habíamos introducido José sobre el control de la Cámara, que como decía antes ya tenía una mayoría, pasa a ser una supermayoría y que además, como nos comentan en el chat nuestro compañero, pasa de esos 54 escaños de Nuevas Ideas. Hay que sumar el hecho de que, como nos decía José, se ha liquidado, ¿no? El otro partido Gana, que prácticamente había servido como muleta de Bukele durante el tiempo en el que formaba su propio partido. Pero también es interesante por el FMLN, no solo porque no esté aquí, sino porque el propio Bukele parte desde ese partido originalmente. Y vemos cómo desde el FMLN, considerado partido de izquierda, pero bueno, se habla a veces de centro-izquierda, hay una deriva diferente. Él se acaba presentando como un outsider que quiere su propia candidatura y lo hace finalmente a través de un instrumento político como es el partido Gana, que acabamos de comentar. Finalmente, ya no está Gana de por medio, tampoco está el FMLN de por medio, están los dos fuera. El FMLN, el partido Farabundo Martí de Liberación Nacional. Para los que no lo conozcan, importante, por ejemplo, en la presencia del expresidente Sánchez Serén. Sin embargo, ahora mismo Nuevas Ideas ya está tan asentado que ya no solo se habla de control de la Cámara, control presidencial. Si ahora vienen las elecciones locales que nos comenta José y también se da ese cambio electoral que podemos comentar y cambio de los distritos y cómo se conforma territorialmente el país, es muy probable que pueda controlar de manera abrumadora todos los municipios importantes del país y por lo tanto el control ya sea total, ya apenas quedan poderes a los que no llegue Bukele, porque muchas de esas instituciones electorales siempre se señala, bueno, hay países que tienen ese cuarto poder con el poder electoral, pero al final emana o de una suerte de coalición entre poderes judiciales o legislativos o presidenciales. Y en este caso da igual porque los tres están bastante alineados con Bukele, de modo que si además tienes controlado el poder territorial y el poder electoral, el poder legislativo, el poder ejecutivo y una de las acusaciones más grandes que viene habiendo de hace tiempo es que también controla los aparatos del Estado profundo, ¿no? Cuestiones judiciales, cuestiones de seguridad que han sido su clave, ¿no? El baluarte de su campaña y cuestiones, policial, militar. Bukele prácticamente ha conseguido todos los poderes del Estado. Esto lo convierte en una figura mucho más poderosa, ¿no? Mucho más autoritaria, lo cual no necesariamente significa algo negativo. Digo que tiene una autoridad mayor, pero sí que es verdad que hay una acusación en base a ello de que se están vulnerando otros derechos, ¿no? Las oposiciones, por ejemplo, están denunciando las elecciones porque se ha tardado mucho en contar estos votos. También quiero señalar, en esta región es habitual que haya muchos problemas con las elecciones, con la cuestión electoral. Mirad lo que ha pasado en Guatemala y, bueno, se ha puesto el grito en el cielo desde algunos sectores, pero prácticamente se ha llamado a dar un golpe de Estado para evitar que Bernardo Arévalo llegue al poder. Y, de nuevo, Honduras, hasta que Xiomara Castro arrasó como lo hizo,
anteriormente el mantener a Juan Orlando Hernández en el poder también conllevó una semana entera de retrasos en el escrutinio de los votos. Y allí no se puso tanto la voz en grito como se ha hecho en El Salvador por Bukele. Entonces, lo que está claro es que Bukele es una persona muy popular y que si no era con un 90% iba a ser con un 80%. Mientras que en el caso de Honduras la cuestión estaba realmente disputada. Y ahí sí se podía arrojar de una manera más clara la sombra del fraude electoral. Igualmente, estas cosas hay que demostrarlas. En el caso de Bukele sí que ha habido algunas acusaciones que se basaban en que los conteos los estaban llevando personas vinculadas a fuerzas de seguridad o a fuerzas políticas de la presidencia. No sé si de esto tenemos más noticias, José, si se ha podido confirmar algo, pero igualmente, como digo, el margen es tan amplio que al menos en las presidenciales no tiene sentido casi hablar de fraude, mientras que en las parlamentarias, pues quizá por el reparto electoral, pero ahora iremos con el No. sistema después de que nos cuentes. Claro, a ver, qué polémicas ha habido muchas. A ver, yo entiendo las polémicas que ha habido en caso de que se confirme y demás. Tampoco creo que el resultado hubiera variado tanto. Lo que ocurre que quizá el resultado pues no habría sido contundente, pero quizás no tanto como lo ha sido. A ver, acusaciones, ya digo, hay muchas. Yo, de todas las que he ido viendo, destacaría, por ejemplo, el sistema informático, cuando cargaban la información, se duplicaban y se triplicaban los votos, algún tipo de error, no, por lo tanto, se tuvo que recurrir a un conteo manual. Luego, parece ser que personas que pertenecían a estas juntas de votación no habían recibido la formación previa o la habían recibido el mismo día. Y luego, sobre todo, se criticó mucho que, bueno, una vez que ya todas las cajas con los votos se llevan, si no me equivoco, a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, bueno, pues parece que hay una gran presencia de miembros del Partido Nuevas Ideas, a efectos de presión a la prensa, también presencia de militares, de policías. Entonces, bueno, se pone un poco el acento en esto. Ya digo, creo que aunque incluso todo esto se confirmara y fuera verdad, quizá, bueno, haría que la victoria no fuera tan aplastante, pero igualmente creo que seguiría siendo contundente. Ahora, de cara a las próximas elecciones, también hay que señalar una cuestión importante que de hecho yo lo señalaba ya en el artículo que hice en su día de Bukele, que es la reducción del número de municipios. Pasamos de tener 262 municipios a tener 44. Tanto esto como el tema de los diputados en la Asamblea se vendió como vamos a ahorrar dinero, esto es una cuestión de economizar, hay que optimizar los recursos, pero lo cual no quiere decir que no sea verdad, por supuesto que puede tener su sentido, pero casualidad también, ¿no? Que tiene un impacto claro a nivel electoral. Los municipios que dejan de ser municipios se convierten en distritos y cambia, por supuesto, el peso de los votos, ¿no? Al final, si un partido tiene un feudo y te lo trocean, pues tiene sus repercusiones, por supuesto. Claro. Bueno, solo señalar lo que comentábamos al principio de que son 54 de los 60 escaños para Nuevas Ideas, ya que en pantalla estáis viendo las presidenciales, 2 escaños para Arena, el partido de centro-derecha tradicional, 2 partidos para el PCN, que es el Partido de Concertación Nacional, Aliado de Bukele. Sí, ahora iba a contar. Un escaño para el Partido Demócrata Cristiano y uno para Vamos. La cuestión es que tanto el PCN como el PDC son cercanos a Bukele, con lo cual ya serían 3 escaños más de los 6 escaños que no controlan Nuevas Ideas que también son favorables a Bukele. De modo que ahora mismo solo hay 3 diputados de oposición, 2 de ellos de Arena y uno de Vamos. Es lo único que hay. Bueno, este es un dato relevante, ¿no? Pero al final, ya digo, la mayoría estaba más que consolidada. No es un parlamento que destaque brutalmente
el transfugismo ni por las rupturas masivas de bancada, como podemos ver en Ecuador, podemos ver en Perú, podemos ver en Guatemala incluso a veces. Eso es otra película, ¿no? Pero yo me quedo con es un parlamento que no destaca por esto. Hay preguntas en el chat sobre muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, hay denuncias de gerrymandering. Bueno, la cuestión es que si hay una reducción o un cambio en las circunscripciones, se suele hacer en torno a lo que se llama gerrymandering, ¿no? Cambiar el tamaño de esos territorios electorales de manera que te pueda convenir más. Pero más que solo eso, el hecho de que se reduzcan los municipios es relevante por el cambio del sistema. Preguntáis, por ejemplo, de qué manera beneficia a Bukele el cambio del sistema de ARE, que es el cociente que se utiliza cuando se quiere apostar quizá por un sistema un poco más proporcional. Tiene más sentido cuando las circunscripciones no son las que reparten de manera más segmentada. Pero bueno, esto, pues claro, hay distintos tipos de análisis electoral en función del país y de cómo se repartan los escaños en las asambleas. En este caso, lo que se ha hecho ha sido pasar al sistema de Hond. Entonces, cuando nos preguntáis por cómo le puede haber beneficiado, la cuestión es que antes en El Salvador, Bukele tenía una presencia menor en el Parlamento, llegando a ser, como digo, un outsider que se tuvo que sumar a un partido y posteriormente conseguir su propia mayoría. Entonces, al ser un outsider, le convenía y le venía bien un sistema proporcional en el cual los partidos más pequeños pudieran tener algún tipo de peso. Sin embargo, en el sistema de Hond, los que también lo habréis conocido porque es uno de los sistemas más extendidos del mundo a nivel electoral, beneficia a las mayorías. Si no hay un segmento en circunscripciones que esté vinculado con partidos con gran implantación regional, son las mayorías a nivel estatal las que suelen destacar con este sistema, ya que se reparten los escaños en función de los cocientes del número de escaños que hacen por cada circunscripción. Es decir, si en una circunscripción hay 5 escaños, se divide y se van repartiendo a las 5 primeras cantidades más altas de los cocientes totales de los votos. Entonces, esto se hace en el sistema de Hond. Claro, es como si en este sistema, en El Salvador, aplicáramos el sistema de Estados Unidos. ¿Qué pasaría con un sistema como el de mayorías? El sistema First Past the Post es como que todos los escaños probablemente serían para Bukele, el 100%, porque si veis cómo ha sido la distribución de voto en las regiones, si ganas en todas las regiones y te llevas todos los escaños por circunscripción, es un sistema claramente de mayorías, donde te llevarías todos los escaños. De modo que con el sistema de Hond todavía ha dejado 6 escaños libres, pero si tú eliges el sistema que quieres hacer, tú puedes desde la presidencia, sabiéndote cómo eres la fuerza principal, controlar cómo va a evolucionar la elección legislativa. De alguna manera, él ha elegido este sistema que le ha beneficiado, pero dudo mucho que con un cociente de área hubieran cambiado mucho las cosas. Pues sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Al final yo creo que el cambiar de sistema, la intencionalidad que tiene detrás es asentar aún más ese poder, tener, bueno, es que prácticamente todos los diputados de la Cámara, y de hecho no se ha quedado muy lejos de lo que dijo según terminaron las elecciones de he ganado con el 85% de los votos, que bueno, fue un poco un dato que sacó ahí y que luego, visto luego lo que tardó en publicarse todos los resultados, pues claro, daba lugar a pensar, bueno, qué información más precisa está dando, si luego encima hemos tardado tanto en conocerlo. Pero en efecto, creo que con un sistema diferente, el resultado quizás no hubiera sido tan abrumador, pero igualmente ya hemos visto que no hay oposición enfrente a nivel político que pueda hacerle frente, ¿no? Vamos a ver esta legislatura que se abre ante sí, a ver, pues, eh, digamos, hasta qué punto los retos que tiene que enfrentar le pasan factura o es capaz de enfrentarlos y salir adelante. Probablemente el tema de la seguridad entendería que debería de quedar en un segundo plano,
y quizá el tema económico es el que se empieza un poco a posicionar, ¿no? Ahora, según diversas encuestas realizadas a salvadoreños, la principal preocupación ya no es la inseguridad, son básicamente las necesidades a nivel económico, las perspectivas, y ahí es donde todavía está un poco Ujú, la tarea pendiente, ¿no? Sacar adelante un país que por sí mismo no tiene unos sectores económicos fuertes, al final no deja de ser un país pequeñito y habrá que ver ahí Bukele qué propone, ¿no? La seguridad ya es un tema un poco manido, no sabemos hasta qué punto puede seguir rizando el rizo, pero, pero bueno, habrá que ver ujú. si se constituye algún tipo de oposición que le pueda hacer un mínimo de frente, pero por el momento parece que no hay nada. Bueno, es un tema manido precisamente por lo que se le ha acusado, ¿no? De estar politizando el tema de la seguridad, pero ¿cómo no hacerlo? Si es la principal preocupación del país, si El Salvador era uno de los países con mayor número de homicidios y más violencia del mundo, pero bueno, sobre todo de América, ¿no? De América Central. Claro, es que ahora que este problema está tan presente en Honduras y en otros países de la región, como siempre mencionamos, bueno, en menor medida, pero que también es muy grave, ¿no? En México, en Ecuador, por supuesto, en el Caribe además hay grandes problemas de inseguridad con esto. Entonces, ¿cómo no ser todavía politizado cuando otros países te están usando de ejemplo, ¿no? Como se está extendiendo el modelo de la seguridad con la mano dura y con una serie de añadidos, ¿no? Porque la mano dura también la intentaron aplicar Arena y el FMLN en el pasado, pero bueno, yo creo que aquí Bukele ha sabido llevar a cabo las gestiones que tenga que hacer. A la vista está que esto es un tema que se nos puede ir para otro directo, ¿no? Como muchos de Sí. los líderes regionales llegan a acuerdos en secreto con grupos criminales, con bandas o con algunas de las facciones para combatir a otras o para que pare, ¿no? La criminalidad en algunos sectores. Bueno, no sabemos exactamente si El Salvador es uno de los que más destaca en este sentido, pero sí que lo hemos visto en otros países de la región. Sea lo que sea, el número de homicidios, sea también o no la cifra que se publica, se ha reducido. Y por lo tanto, que empiecen a darse preocupaciones en torno a la situación económica tiene su sentido y además hay que señalar que las medidas que estaba llevando a cabo Bukele, aunque tienen un enfoque, algunas de ellas, a integración social, no solamente eliminación del crimen callejero, ¿no? Sino también a crear alternativas en ciertas zonas, los cubos y otras zonas que se han creado, em, también es una política liberal. En algunos sentidos se le ha calificado de derechas, pero como siempre decimos, es un perfil muy propio, muy outsider. En algunos sentidos ha sido populista. Se han aplicado medidas que le comparaban hasta con Donald Trump durante el anterior mandato en Estados Unidos. Y luego está la cuestión de la moneda, ¿no? De cómo se ha dado pábulo a la criptomoneda cuando no está regulada con un banco central estatal. Entonces, hay mucho debate sobre cuál es el rumbo económico que está llevando El Salvador. Esto es algo que podemos debatir, podemos seguir profundizando, pero es normal que se haya convertido en una de las principales cuestiones a tratar en el país. No sé si quieres añadir alguna cosa sobre esto o algún dato que tengamos sobre la situación económica y cómo está evolucionando con Bukele. Pues, a ver, la cuestión, yo creo que es una cosa que tenemos que intentar también atender o prestar más atención es precisamente este modelo de seguridad que en cierta medida es intensivo, ¿no? En cuanto al uso de recursos humanos en este caso, es decir, un despliegue constante de policía, de ejército, también la mejora de las condiciones de estas corporaciones, como es dotarlos de más recursos, etcétera, subidas de sueldo, todo eso, yo entiendo que debe de tener algún tipo de impacto a nivel económico y, digamos, hay ciertas voces que ponen un poco en duda eh, la viabilidad o la sostenibilidad en el tiempo de este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, a día de hoy, vamos a decir que lo ha podido salvaguardar. Como he dicho anteriormente, tiene el apoyo suficiente en la Cámara para poder emitir deuda y, por lo tanto, poderlo financiar de esa forma, pero
entiendo que esto tiene que ser algo temporal. Esto tiene que llegar a un momento en el que o encuentra nuevas fuentes de financiación para mantener ese estado policial que tiene actualmente, Ujú. o irlo retirando progresivamente, eh, viendo que no se le vuelve a disparar el tema de la inseguridad. Entonces, yo pondría mucho el foco en eso. Información a nivel económico, datos. Hay algún dato, pero vamos a decirlo que no refleja realmente, no son datos negativos, pero tampoco son datos positivos para decir, bueno, hay un cambio de tendencia, etcétera. Por ejemplo, JP Morgan, en 2023, hablaba de que la economía de El Salvador crecería en torno a un 4%. Es un porcentaje ya bastante interesante, pero hay que ver ahora en este 2024 hasta qué punto se cumple o no. Una de las preocupaciones principales, como decía anteriormente, de los salvadoreños es sobre todo en la subida de precios de la cesta, de la canasta básica. Entonces, habrá que ver hasta qué punto Bukele y su gobierno consiguen mejorar la situación interna. Quizá a priori la disminución de un delito tan lesivo como es la extorsión pueda redundar en una mejora económica, pero habrá que ver hasta qué punto es eso solo va acompañado de atraer nuevas inversiones, etcétera. Se habla de ciertos viajes a El Salvador de jeques de, de países así tipo, ¿no? Qatar, Bahrein, estos reinos, ¿no? Del Golfo Pérsico. Eh, También inversiones de China, pero habrá que ver si todo eso realmente se traduce en mejoras con perspectiva de futuro, ¿no? De largo plazo y que no sea solamente por llenar titulares. Entonces, habrá que estar atentos al tema económico. Yo creo que eso Claro. va a ser Por lo ejemplo, me, principal. me llama la atención mucho cómo se paga todo esto, porque en Ecuador hay un problema enorme de que se quiere hacer una apuesta por la seguridad, por la policía, por los militares, pero hay un debate gigantesco de cómo pagarlo, de si aprobar el IVA extra. Entonces, en El Salvador no sé si es porque es un país mucho más pequeño o por qué tipo de acuerdos, pero bueno, habrá que seguirlo. Voy a aprovechar